Hay mujeres ejecutivas. Hay mujeres amas de casa. Pero todas deberíamos ser mujeres sin vergüenza. Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos sinvergüenzas a este su canal. Nuevamente muchas gracias por acompañarnos. Pues el día de hoy vamos a tocar el segundo capítulo de hijos tóxicos o padres permisivos. Ya platicamos un poquito hace un rato de que los hijos tóxicos son en gran parte responsabilidad de que los papás pues no sabemos educarlos, ¿no? También comentábamos que este no saber educar a los hijos viene de que han cambiado las cosas, de que ahora pues ya tenemos pocos hijos, que ya no son igual que antes, que tenían a las familias enormes, la atención está centrada en uno o en dos hijos, toda la atención, pero aparte también sumado a eso la problemática de que somos padres solteros, entonces toda la educación recae en una sola persona y eso hace que esa persona pues refleje en su hijo su personalidad por completo, el sentimiento de culpa de los papás, que al sentir que se fue la mamá o se fue el papá, entonces yo me siento culpable y por eso consiento a mi hijo y le permito todo. Entonces bueno, eso es un poquito de lo que platicamos hace un rato, ¿no? Lo que platicamos. Sí, yo me voy a quejar porque en primera tú nos estás gritando a todas. O sea, ahí ya no hay. No quiero gritar. No me oí. Miren, una de las cosas que tenemos que tomar en cuenta es que hay una palabra que se llama vigilancia, ¿no? Normalmente, por ejemplo, ¿no? Si tú tienes un comportamiento de lo que estábamos hablando del alcoholímetro, o sea, si tú te sometes a ciertas reglas sociales, vamos a hablarle así, ¿no? Para que la sociedad funcione mejor, ¿no? Si tú tomas, tú sabes que estás expuesto a que te detengan, ¿no? O sea, te detengan, te revisen. Y hay una consecuencia. Hay una consecuencia. Uh-huh. Y entonces, si el gobierno no hace este servicio de vigilancia, ¿no? Pues vamos a pasar, vamos a tomar y vamos a seguir como siempre. Entonces, como papás, tenemos que vigilar, ¿no? O sea, se oye la palabra muy así, muy agresiva, pero tenemos que estar atentos a lo que está sucediendo con nuestros hijos, ¿no? Y entonces tenemos que verlos como llegan, ¿no? No quiere decir que los revises, ¿no? De arriba abajo, ¿no? Sino que estés atento, ¿no? En qué condiciones, o sea, qué tipo de actitudes tiene tu hijo. Yo tuve un caso de una paciente que uno de sus hijos se suicidó, ¿no? Y me dice, ¿lo pude haber evitado? Tal vez no, ¿no? O sea, no podemos decir que fue tu culpa, ¿no? Porque hay personas, hay jóvenes o niños que tienen problemas de otro tipo y que los papás pues no sabemos, no nos damos cuenta. Pero sí tenemos que tener una actitud vigilante, ¿no? O sea, de estar al pendiente dentro de nuestras posibilidades, porque trabajamos, porque tenemos que hacer eso en la casa, porque tenemos que cuidar a la abuelita o porque tenemos que cuidar al otro hijo. Dentro de nuestras posibilidades hay que estar atentos a cualquier cosa que veamos, alguna conducta que veamos que nos cause alarma, ¿no? ¿Y qué tendríamos que hacer después de esto? Pues lo que hace la vigilancia, ¿no? Pero decíamos que también es un problema de mucha atención. Sí. O sea, los niños que tienen muchas dificultades en cuanto a sus comportamientos es porque también estamos como sobre ellos todo el tiempo, atención, ¿no? A ver, ¿qué es lo que necesitas? ¿Qué requieres? ¿Cómo te sientes? Y es un exceso de darle todo, ¿no? Exacto. Y hay padres que también hacemos que compitan uno con el otro. Okay. O sea, eso que tenemos de competencia entre nosotros, entre la gente para sobresalir, si lo hacemos con los hijos, nos hacen hijos muy competitivos e hijos que en algún momento empiezan a sentir una
una agresión a sí mismos, Ok. porque entonces los empiezas a hacer que peleen entre ellos. Ok, como Para pelear por la competencia, yo soy el mejor, yo soy esto, yo soy el otro, yo puedo más, yo quiero más, yo tengo más, tú tienes menos, tú... Entonces empieza esa competencia y a los niños los abruma. Ok, sí, el sentido que tienen Sí, que ser bueno, yo me mejores que refería a lo de Ujú. vigilar, o sea, lo que tú dices, Enia, es cierto, ¿no? O sea, los papás actuales, ¿no? Muchos, o sea, vamos a pensar muchos, porque Sí, no hay todos. otros rangos que no, ¿no? O sea, hay muchos papás que como es su hijo único, o sea, depositan en el hijo todo, ¿no? Todas sus emociones, sus afectos, sus carencias, ¿no? Y entonces tus tratan de que el expectativas. hijo, o sea, tenga toda la atención, ¿no? Pero eso, en algunos Haces a un casos, padre narcisista. y haces a un hijo que no sepa Ujú. cómo ser Sí, independiente. que no, que siente que es el dueño del mundo, ¿no? Que es el centro, el Le ombligo pasas del mundo, y entonces la sensación de quiere que narcisismo todo- tuyo para el ajá, que otro. todo lo que quiere se le tiene que conceder, ¿no? Porque, además de que tampoco tienen tolerancia a la frustración, o sea, no se pueden frustrar. ajá, Porque entonces ya Y- no ellos mismos ellos mismos se recriminan y se dicen, no, pues es que no soy tan bueno, y entonces empieza ahí a caer mucho en autoestima y luego caen en las drogas, caen en los vicios. ¿Por qué? Porque es el hecho de que no puedo, no cumplo las expectativas de papá y de mamá, o sea, no cumplo estas expectativas que ellos me están dando a mí como O que me están hijo. pidiendo. Entonces, no, que me están exigiendo, no me lo Ujú. están pidiendo, me lo están exigiendo. Es que tú tienes que ser el mejor en la escuela, tú tienes que ser el mejor hijo, tienes que ser el mejor que. Entonces, no cumplo con esas expectativas y entonces empiezan a entrar, pues ya en otras. O cuando ni son siquiera los hay sueños del padre y se los transmiten a O los ni hijos y que siquiera, así quieren o que ni tú siquiera hay seas. expectativas, o sea, Así es. porque también ahora lo que pasa es que, bueno, los padres crecimos con todas esas expectativas y como no lográbamos cumplir las expectativas de nuestros padres, dijimos, no, le voy a poner a mi hijo expectativas. Y eso también se convierte en una dificultad, Sí, porque como eso. el hijo no tiene expectativas y todo es un entonces... problema. Entonces Pues sí. dice, Yo bueno, creo que- es que si ¿por qué voy a trabajar si tengo que comer y tengo casa? ¿Por qué voy a ir a la escuela si mi mamá no me exige que ni saque 8? Porque yo si repruebo, pues no pasa nada, ¿no? Y ya Porque con que estoy vaya, ya aprendiendo. tengo que Ajá, pasar. Pero también en las escuelas No te dicen, tienen no, la es que expectativa. no lo regañe porque, o sea, si no le provoca que se sienta frustrado, se Pero sienta ¿sabes quién sabe qué? qué, y Yo entonces creo se que puede Esta es una suicidar. manera de Entonces, manipular. dices, oye, no Yo pienso, inventes, o ¿sabes sea, qué? Que a veces como padres nos hace falta también un poquito de inteligencia para manejarlos. Porque, por ejemplo, es como un niño tira el vaso, ¿no? Y le dices, ¡ay, tiraste el vaso! ¿Qué pasa si tira el vaso? O sea, respóndanme, ¿qué pasaría? Tira el vaso. Como Ay, pues la mamá le vale a uno. Pues limpia. Limpia. Ah, pues ¿qué pasa si lo tiras? Pues lo limpias. Y si lo vuelves a tirar, pues vuelvo a limpiar, ¿no? O sea, pero... Aprendes. Ajá, aprendes. Pero ¿qué pasa como padres? A veces decimos, pues lo tiraste. ¡Ay, qué pen! ¿No? O Sí. sea, qué tonto, que no te fijas, ¿no? O sea, Ya te lo dije. ya te lo dije muchas veces, ¿no? O sea, nos falta a nosotros como padres un poquito el tacto y la inteligencia para decir, bueno, ¿lo tiraste? ¿Qué pasa si lo vuelves a tirar? Pues lo limpias, ¿no? O sea, es la inteligencia nada más. Yo creo que hay que Pues es manejar cómo un poco de llevarlos, inteligencia o sea, emocional. ajá. Yo pienso, a los hijos, bueno, yo siento que mi abuelo jugaba mucho ajedrez. Para mí el ajedrez así es como el tablero de la vida, ¿no? Sí. ¿Quién es el más importante para que el juego no se termine? El rey. ¿no? Para mí es el rey. Entonces, si yo al pelón o al Al peón alfil, al o peón. al alfil lo pongo en el lugar del rey, pues Pues nunca va a avanzar, funcionar. ¿no? O sea, nunca va a funcionar de ningún momento. Entonces, si nosotros ponemos al hijo en el lugar del rey, que sería nuestro lugar, porque cada quien tiene su lugar Su en el lugar y tablero. su función. Una familia se puede manejar así, en el lugar del tablero de ajedrez, el rey, la reina, papá, mamá e hijos, ¿no? Entonces, si yo pongo a cada quien en su lugar, entonces es una buena expectativa como hijos. Mi hijo es a lo mejor el alfil y mi otro hijo a lo mejor es el caballo. Todos tienen su importancia,
pero si yo los quiero poner en el lugar del rey, de la reina, pues ya valimos, porque el juego porque se aquí acabó. no hay ningún está bien, control, o sea, porque suena- ahora tampoco les queremos poner el límite o los quehaceres o por qué lo van a hacer y por qué tienen que hacer. O sea, yo por ejemplo, yo me pongo en esta posición. Yo a mis hijos desde chiquito les decía que quisieran esto, que levantaran su cama, que guardaran sus juguetes y los enseñé a guardar los juguetes, les enseñé a meter la ropa a la lavadora, y ahora le digo, oye, lava tu ropa, ya ahorita. Entonces, o sea, dices, ¿en ¿Pero qué cómo? momento? Si yo le había Yo le enseñado enseñé, bien. o sea, sigue siendo mi alfil, pero, Le enseñado o sea, bien. sigue Sí. siendo mi alfil. Pero no ya enseñaste me- bien. No Mira, enseñaste bien. No aquí el enseñaste problema, bien, te el lo digo. problema real es lo que decía Cristina. Yo toda la problemática que veo cuando como trabajo con terapia familiar es que cada persona tiene un lugar en la familia. Y el problema es que normalmente, o sea, cuando hay problemáticas con los hijos, con los padres, con las parejas, es porque esa persona no está haciendo Su el papel. papel que le corresponde en ese O lugar. sea, ahí es a donde Permíteme, ahí haz de cuenta, el hijo cambia, los padres le damos el lugar a veces a los hijos y los hijos toman una actitud, ¿no? O sea que se nos vuelve por eso son los hijos tóxicos que se vuelven nuestros papás y nosotros nos sometemos a sus reglas, ¿no? Y entonces dejamos nosotros el lugar que nos corresponde. ¿Cuál es el papel del padre y de la madre o de quien se haga cargo de los hijos, ¿no? la autoridad. Es marcar las reglas, ¿sí? Marcar los límites y hacer que se respeten. Ese es el papel. Y ese papel de pronto lo vemos que ya no, o sea, con todos estos cambios que nos dicen, ¿no? Que los derechos humanos, yo me acuerdo que una vez mi nieta me dijo, es que yo tengo derechos. Pues sí, tú tienes derechos, pero yo también tengo derechos. O sea, yo también como persona que te tengo a mi cargo, también tengo derecho y tú tienes una obligación. Pero tienen obligaciones. Así es. Porque dicen, tengo derecho, pero derecho, Pues a ver, sí. tienes derecho a esto, sí, pero también tienes esta obligación. Y entonces nosotros ¿No como la estás papás cumpliendo? tenemos que mantener el lugar que nos corresponde o como autoridad, porque nosotros vamos a ser los que vamos a dar esta guía, ¿no? Y dependiendo de cómo nosotros nos comportemos y dependiendo de cómo nosotros actuemos en la relación, hasta personal, es de la manera en que, lo que decían hace rato, ¿no? ¿Cómo voy a hacer un ejemplo para mi hijo? Exactamente. ¿Qué clase de persona voy a ser para mi Pero hijo? Rita quería decir A algo. ver. Bueno, y ahí entra el que yo, como madre, me vuelvo el centro de todo. Y entonces quito autoridad al padre, le quito autoridad a la persona que está junto O de al mí. revés, ¿no? O al revés. Y entonces esa persona gira alrededor mío nada más. Pero también los hijos van a girar alrededor mío nada más. Y entonces yo voy a ser el centro de la atención. Entonces les estoy quitando autoridad a todos. Como hijos, lo que tienen que hacer, y como marido o como mujer, ¿qué tienes que hacer? Entonces eso se vuelve una situación anómala en ellos. No saben quién es la autoridad. Pero mira, Y entonces, aquí también, Y las- además juegan. Sí, Miren, o sea- es que los niños son muy listos. Ellos se dan cuenta de que tú te estás ahí Peleando peleando la la autoridad autoridad con el papá o con la mamá. claro. Y O te la entonces ceden porque ellos- ya no quieren pelear. Y además ellos agarran y dicen, pues, ay, bueno, aquí encuentro un espacio de oportunidad, pues por aquí, ¿no? Y ahora un espacio Ahora de del otro oportunidad lado, por acá. ahora me Entonces, conviene el sí, otro. yo Eso lo es- que digo es que las dinámicas, al final de cuentas, o sea, yo lo pienso, ¿no? Las dinámicas, cuando uno dice, voy a ser el líder y yo voy a remar en esta familia, ¿no? Y vamos a remar para que esto salga adelante, pues yo creo que ahí uno debe de ser honesto consigo mismo si puede llevar ese papel. Porque también como padres, o sea, decimos, no, yo sí quiero ser el líder, ¿no? Y yo voy a decir cómo le vamos a hacer así, pero cuando ya está la marea acá, ¿no? Y entonces A todo lo que da, a todo dices, lo que "No, da, ayúdame, dices, Ale". ay, Te sueltan el ¿quieres timón, ¿no? agarrar y decir, ¿no? Y Ahí así te va el pasa timón, con los ¿no? hijos. Ahí te va Entonces, todo. Yo sí un día se lo dije a mi compañero de vida, yo no quiero ser la líder. Agarras o no, agarras. No, o sea, como, no Sí, tengo porque- esa porque capacidad, alguien tiene tengo que mis asumirlo, propias ¿no? necesidades, Pero mira- mis dificultades, yo no quisiera. Pero- ¿Tú quieres ser? Es que No, a veces- tampoco. Oye, pues alguien tiene, Alguien ¿qué tiene que vamos a agarrarlo. hacer? Y Pero- entonces, ¿Qué Aquí, vamos sí, a pero alguien hacer? tiene que yo decir, sigo- yo- ya cuando Problema. somos o somos hijos grandes y vivimos con la mamá y quieres tú imponerte hacia la mamá y decirle lo que haga, lo que no haga, eso ya es un grado de toxicidad muy grande con el hijo porque tú se lo veniste pero también
también tienen un tiempo. Es Es que lo la que familia, pasa igual que también, las como parejas dices, y las tiene que ver relaciones, tener un tienen tiempo. un O sea, es lo que tiempo. decía esta Cris, ¿no? Todo tiene que tener, como en un tablero de ajedrez, todo tiene su tiempo, su lugar. Ya llegaste Claro, hasta ya. el otro lado, que es cuando ya eres mayor de edad y ya. Sí. Entonces, sabes que ya es tiempo de que Y tú tengas vemos tu propia ahora, casa ¿no? y tengas tu propio Sí, Y ya, vemos ya ahora dándole que los espacio. hijos, o sea, que antes querían tener su propio espacio joven, o sea, cumpliendo los 18, 19, 20 años. Ya querían Ahora irse. no, y entonces también es Ahora un se quedan conflicto. hasta los 19, 30, 40. Bueno, es más, no se van nunca porque como la casa se la van a heredar sus papás y Pues no ahora se la están tienen a quién más esperando, heredar, ¿no? Están es esperando mi que los casa, papás no se me voy. mueran. Y Sí. entonces, No, no y me voy de entonces aquí, ahí es ¿no? donde precisamente cada uno debe de tener una función y los papás tenemos que también tener una responsabilidad con nuestros hijos y no nada más cuando son niños, sino cuando son adultos también tenemos que ayudarlos a que crezcan, porque a veces no los dejamos crecer Exacto, porque los exacto. necesitamos nosotros, Sí. porque como Se yo ya vuelven estoy sola dependientes. o porque ya está solo el papá o porque se quedaron incluso con la abuelita, ¿no? Entonces están ahí y entonces nosotros tampoco los soltamos. Nosotros dejamos que tendríamos hagan que su familia. apoyarlos, ¿no? Para que ellos también Irles tengan alimentando su estas propio ganas de proyecto de salir. vida. A eso me refería. Nosotros tenemos un proyecto de vida nuestro. Ahora, ¿yo qué pienso para mi hijo? Yo quiero que mi hijo sea independiente, que sea libre, que tenga su mundo, que sea capaz de sobrellevar todas estas problemáticas que Y también existen, de poner ¿no? límites, a ver, o Claro. sea, ya llega una edad en donde dices, tú ya no tienes por qué vivir aquí, no te gustan mis reglas, a mí no me vienes a gritar, No, a mí pero no hay me hijos vienes que a se decir, someten, se hay va hijos que usted se a someten a Ya se todas nos las acabó el tiempo reglas hace y como ya. 5 minutos. Sí, hay que O sea, limitar. O sea, no. Nos falta, nos Está falta. muy bueno ¿no? este tema. ¿Les parece bien si tocamos otro ratito este tema en un siguiente capítulo? ¿Qué hacer con Por tu el hijo momento, tóxico? sí, por el momento, bueno, pues ya detectamos que hay que poner límites como padres, hay que estarlos vigilando, Hay que ponernos límites hay que ponernos nosotros. límites a nosotros mismos también, porque en la medida de nuestro ejemplo es como ellos van a aprender. Que estudien No hay que los estarnos padres. peleando También la que es- autoridad entre así. papás, no hay que estarnos jaloneando la autoridad papá, mamá, sino hay que ser una O no sola dejarla nada fuerza. más a uno. Una sola Hacer fuerza. una, ¿A una sola, sola? fuerza, ya sea que sea consensuado y que digas, bueno, no, tú vas a ser el líder o tú o entre los dos vamos Siempre a hay hacer uno que un liderazgo, ¿no? Tiene que Entonces, tener la autoridad máxima. eso nos queda de este segundo capítulo. Vamos a un tercer capítulo porque no se nos acaba la conversación, así que muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Síganos, Suscríbanse. y suscríbanse a nuestro Denos canal. like. Muchas gracias por Y ayúdenos. Comenten, por sus favor. comentarios, así es. Suscríbanse. Ayúdenos. Vamos Hasta tóxicos. luego. Bye. Denos Bye. like.